En Viaje de Gracia, atención al público. La columna del doctor Leonardo Giansone. Atención al público. Derechos y consejos ciudadanos. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿El doctor Giansone está? Ah, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Buen día. ¿Doctor Giansone? Sergio, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo va? Leo, querido, aquí estamos con Emanuel, para charlar con vos. ¿Cómo va en este viernes? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Vos, Leo, todo bien? Hoy no pude estar en el estudio por algunas cuestiones laborales, pero ¿Tenemos que demandar a alguien o hacer algo con...? ¿No? ¿Hay que romper algún local? ¿Alguna vidriera, tal vez? No. Bueno, nos quedamos en el molde. Pero bueno, bien. Estaban lejos para llegar a horario a acompañarlos. Bueno, esta es una columna principalísima en el programa porque tiene que ver con situaciones que la gente vive a diario, hechos cotidianos. Estamos pensando en derechos y consejos de los ciudadanos y también recordamos siempre que la gente, que ustedes pueden dejarle preguntas a Leo para que él las conteste. En el día de hoy, Leo, elegís para charlar con nosotros el tema de las cláusulas abusivas. Una situación de la que tantas veces nos quejamos y con razón, sin embargo, como en otras situaciones, no sabemos muy bien cómo resolverlas, qué hacer frente al abuso en cláusulas. Sí, la realidad es que es demasiado, todo el derecho del consumidor en realidad es demasiado cotidiano. Bueno, justamente lo dijimos la primera vez que estuvimos en el programa, digamos, esto es, tenemos que empezar a entender que el derecho del consumidor nos atraviesa, te diría, en más de una oportunidad durante cada uno de los días que transitamos en cualquier transacción, desde la más pequeña hasta ir a comprar un vehículo. Uh-huh. En este sentido, digamos, y lo aclaramos también la primera vez, y esto es notorio, existe siempre una desigualdad entre el consumidor y el proveedor, digamos. El proveedor es el que tiene el conocimiento respecto de lo que vende, del servicio que ofrece, y el consumidor en realidad lo único que cuenta es con la necesidad de adquirir ese producto, no está informado, por eso el deber de información, lo destacamos más de una vez, es tan importante, y este tema de las cláusulas abusivas también se vincula con ese tema. Hoy es la primera charla que tenemos con un código civil nuevo, digamos, estamos inaugurando un nuevo código civil que es en estas cuestiones, como en muchas otras que tienen con la vida civil, como los hijos, la adopción, el matrimonio, los contratos en general, las sucesiones y demás, nos atraviesa también a todos los argentinos. Yo celebro que tengamos una nueva codificación, la anterior no era mala, pero era ya muy antigua, y como suelen decir todos respecto de este nuevo código, este es el código, es un código vivo y es el código de nuestra época, es el código que recepta el modo de vida que tenemos hoy en Argentina, en casi todas las cuestiones, te diría, y obviamente incluye capítulos y artículos que refieren al derecho del consumidor y que por su extensión, no porque sean muchos, pero por la cantidad de temas que abarcan, vamos a ir. El otro día hablamos con Ceci y me proponía hablar de esto. Lo estuve viendo y en realidad vamos a volver permanentemente en cada uno de los temas que toquemos sobre lo nuevo que el código establece para los consumidores, incluso aún sin demasiada modificación en este tema de las cláusulas abusivas. ¿Qué son? A ver. Las cláusulas abusivas generalmente las vamos a encontrar en la mayoría de los contratos que la doctrina denomina predispuestos. Los contratos predispuestos son los contratos impresos, lo que nosotros vamos y firmamos, no es un contrato que se redacta entre las dos partes de igual a igual, y entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo en esto, se pone en una cláusula, nos ponemos de acuerdo en otra cuestión, se pone en otra cláusula. Un contrato predispuesto es el que uno no tiene opción de discutir, porque es el que está cuando va y compra un auto, cuando va y compra un celular, cuando va y compra un electrodoméstico, cuando contrata el servicio de cable. Uno se sujeta a un montón de cláusulas que unilateralmente redactó quien ofrece el bien o el servicio. Por eso, y en esta desigualdad que existe entre consumidor y proveedor, el objetivo de la ley, sobre todo con las cláusulas abusivas, es tratar de equiparar la debilidad que tiene el consumidor al no haber podido participar en la redacción de ese contrato, ponerlo en la medida de lo posible en un plano de igualdad con quien contrata, que siempre
por una cuestión, diría hasta lógica, va a tratar de abusar de esa posición de superioridad que tiene respecto del consumidor. Es muy probable, y por eso tenemos que empezar a identificar como consumidores, cuando leemos esos contratos, que hay cláusulas que uno puede discutir y que más allá de que el proveedor acceda o no a discutir, aun cuando queden, como el proveedor las dijo, contamos con herramientas para que esas cláusulas, si en algún momento se hacen operativas y nos perjudican, poder dejarlas sin efecto o que no nos perjudiquen de esta manera. Ejemplos de cláusulas abusivas, por ejemplo, uno va a un estacionamiento, deja el auto, en todos los estacionamientos hay un cartel pintado en la pared o en el mismo ticket que dice que la empresa no se hace responsable por los daños que sufra el vehículo dentro del garage. Claro. Esto es una cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque uno de los ítems por los cuales una cláusula abusiva es cuando limitan la responsabilidad por daños que tiene el que ofrece el servicio o el bien. Uh-huh. Entonces es el ejemplo más claro porque además es la cláusula abusiva que podemos leer escrita en una pared de estacionamiento. Claro. Como esto es una cláusula abusiva. Como cláusula abusiva no tiene vigencia. El problema es que estas cuestiones, si no las empezamos a internalizar como consumidores, la mayoría, y si quieren hagan una encuesta entre sus amigos, la mayoría que ha tenido un daño en el vehículo dentro del estacionamiento se va diciendo, está el cartelito de que no se hacen responsables, no puedo reclamar, y no es así. Tenemos que empezar a entender que esto hay que leerlo desde otra manera, más allá de que eso uno lo pueda discutir o no, uno puede recurrir a la Dirección de Comercio Interior o puede recurrir a un juez para que declare que esa cláusula es nula y entonces el estacionamiento sí tenga que reconocer el daño que obtuvo en el vehículo. En muchos contratos puede leerse, generalmente en la última parte del contrato, que cualquier inconveniente que surja del contrato que las partes están suscribiendo, los tribunales que van a entender son los de Capital Federal, por ejemplo. Pero si yo estoy celebrando un contrato en Rosario, ¿por qué Capital? Claro, ¿qué tiene que ver? Uh-huh. Eso que en derecho se conoce como prórroga de jurisdicción, digamos, que es ir a litigar a tribunales que están lejos mío y que yo no tengo por qué trasladarme, eso también es una cláusula nula. Claro, yo tengo que poder reclamar el bien o el desperfecto del bien o la deficiencia en el servicio en el lugar donde yo me encuentro, porque es el lugar donde yo contraté y donde celebré el contrato y donde la prestación se está brindando. ¿Me explico? Uh-huh. Sí, claro, claro. Estamos hablando con el doctor Leonardo Giansone sobre cláusulas abusivas. Atención al público. La columna del doctor Leonardo Giansone. Leo, se me ocurre también, ¿no?, con respecto a las cláusulas, que a veces la redacción no es del todo clara, por eso algún tipo de redacción puede generar confusión y también, bueno, cláusulas, puede haber un abuso por incumplimiento de algo que esté prometido, que aparezca en el contrato como parte justamente de ese acuerdo y que después no se cumpla. Por ejemplo, sí. Otro ejemplo de cláusula abusiva que está previsto en la ley. Cláusulas que amplíen los derechos del proveedor y disminuyan los derechos del consumidor. Por ejemplo, que el proveedor se reserve la facultad de dar de baja o de rescindir o de aumentar unilateralmente el precio de lo que está ofreciendo o de lo que contrató el consumidor, sin que, lo cual no sería nulo en sí mismo, no sería una cláusula abusiva, siempre y cuando el consumidor no cuente con la misma facultad. Uh-huh. O sea, a ver, si vos, proveedor, vas a tener la facultad de rescindir el contrato en el momento que sea, sin explicar la causa, va a ser abusiva en tanto y en cuanto esa cláusula funcione o tenga validez solo respecto del proveedor. Si yo, consumidor, también tengo la misma posibilidad de hacerlo, entonces ya hay una... Por eso hablamos siempre de esta debilidad. Ahí esa debilidad no existe, las partes están equiparadas, tienen una facultad y las dos la pueden ejercer y la pueden hacer de la misma manera. Uh-huh. ¿Me explico? Eso también sería, de alguna manera, un ejemplo de una cláusula abusiva. O, por ejemplo, que lo hemos visto muchas veces, contratos donde es el consumidor el que tiene que probar el buen uso del artefacto, que el daño que sufrió fue aún usándolo bien. O sea, hay una inversión de la carga de la prueba. Se está poniendo en la parte más débil de la relación la obligación de tener que acreditar todo lo extremo para poder reclamar que se le rompió el artefacto, que la botella explotó y le cortó un brazo.
¿Me explico esto? Ujú, Esto es claro, digamos. Si yo ofrezco un bien, además, el caso de los estacionamientos, vuelvo porque me parece sumamente gráfico. ¿Quién tiene la posibilidad más fácticamente más clara de poder velar porque ninguno de los autos que hay en estacionamiento se dañe? El estacionamiento puede poner cámaras, por ejemplo, claro. para que después no venga un consumidor con el auto rayado a decirme lo rayaron dentro del estacionamiento. El consumidor no puede hacer nada. Bien. El consumidor no puede poner una cámara en su vehículo, no puede dejar a alguien parado mirando a ver si le rayaron el auto. No, el consumidor, que es lo que ocurre generalmente, deja el auto y cuando lo va a sacar se encuentra que le rompieron un espejito. Entonces, yo no puedo tener que probar que me rompieron el espejito ahí adentro y no que me lo rompieron afuera. Es el otro el que tiene mejores condiciones para prevenir, pero también para acreditar, te repito, poniendo cámaras en un estacionamiento para evitarse los perjuicios, porque si no va a tener que responder el garagista del estacionamiento. Claro. Bueno, Leo, este es un tema que genera muchas inquietudes y creo que hay gente que tiene algunas preguntas. Han llegado preguntas, pero preguntas variadísimas. Yo te las voy a traspasar, Leo, vos elegís si las contestás a todas o bueno. Si las que podamos, seguramente. Sí, No, bien. Nos escribe Mica que dice, ¿dónde reclamo por mala información en una inmobiliaria? En la Dirección de Comercio Interior, Mitre 930, tercer piso. Dirección de Comercio Interior. Mitre 930, tercer piso. Habría que ver cuál es lo que ella interpreta Claro. por mala información y demás, pero aun cuando no pueda denunciar o cuando no tenga los elementos, al menos va a recibir un asesoramiento respecto de qué informarse y qué solicitar al momento de acercarse a una inmobiliaria y contratar el alquiler de un inmueble, de un local o de la propiedad que sea. Bien. Otro que nos ha dejado nombre, Mauricio, pregunta o nos dice, en realidad en la factura de internet me cobran gastos administrativos extras. ¿Esto está bien? Esa es su pregunta. No sabemos bien a qué se refiere, obviamente. Habría que ver bien la factura y a qué se refieren esos gastos administrativos extras que quizás puedan tener que ver con algún servicio extra contratado, claro, con terminal nueva adquirida. Con el tema de las facturas digitales y las facturas empresas, ¿no hay ahí algo? No, la facturación digital generalmente está en la mayoría de los casos, y yo creo que de acá a unos años va a reemplazar directamente a la factura de papel, digamos, hasta por una cuestión ecológica. Claro, sí, no, sí, tal no cual. me parece que sea, que no, al menos yo no estoy en contra de que la facturación pase a ser digital, y no, lo que sí tiene que ser la factura es detallada. Claro. Uno no puede andar presumiendo, adivinando a qué corresponde, digamos, esos gastos administrativos, y en todo caso lo que puede hacer es solicitar que le informen a qué corresponden esos gastos administrativos. Claro, ¿por qué se los están cobrando? Y esos rubros sí están bien cobrados o no, y si tienen un verdadero asidero, digamos. Fue lo mismo que en su momento se planteó con el gasto de mantenimiento de cuenta corriente o de caja de ahorro. Claro. Digamos, ¿a qué obedece eso? Porque la caja de ahorro es una cuestión hoy virtual, no es una caja que hay que limpiar ni... me explico, incluso el Banco Central hace algunos años ya sacó una comunicación dirigida expresamente a los consumidores y prohibiéndole a los bancos el cobro de determinadas cuestiones que estaban mal cobradas. Por ejemplo, uno tiene que saber que cuando contrata una tarjeta de crédito también va a pagar un seguro de vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno tiene 18 cuotas pendientes, el titular de la tarjeta sufre algún problema, fallece o se queda sin trabajo y demás. Bueno, ese seguro de vida está justamente para cubrir los gastos que hizo con la tarjeta. Claro. Ese seguro el banco lo contrata con una empresa de seguro. Me explico, lo único que hace es trasladar el importe que le cobra la empresa de seguro o la compañía de seguros al resumen de cuenta, porque lo pagamos nosotros, el seguro de vida lo pagamos nosotros, y está bien que lo paguemos nosotros. Ahora, en algún momento los bancos cobraban comisión por contratación de seguro de vida. ¿Cómo comisión? ¿Qué está haciendo? Trasladar un importe de un papel a otro, digamos. Claro. El Banco Central hace algunos años, a raíz de una circular que redactó el doctor Gonzalo Rodríguez, un chico de Mar del Plata, muy amigo mío, muy capaz, y también integrante del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor conmigo,
Y se puso a ver esta cuestión y redactaron una circular que a los bancos le empezó a impedir cobrar este tipo de cuestiones, digamos. También por eso hay que prestar atención a los resúmenes de cuentas. Mientras el gasto tenga una justificación real en una tarjeta de crédito, en una cuenta de celular, en una cuenta de teléfono, en el gas, en la luz, en todos estos tipos de servicios, mientras tenga una justificación el gasto, está bien cobrado. Bien. Ahora, a veces aparece con un nombre que uno, a lo mejor, no reclamar, pero sí solicitar que le informen a qué corresponde ese gasto. Bien. Porque a veces aparecen hasta por una cuestión de espacio, hasta abreviados. Sí, es cierto, es verdad. Leo, tengo una más de alguien que no nos ha dejado nombre, que dice, quise pasar al baño de un lugar público y estaba cerrado. ¿Dónde lo puedo denunciar? También en la Dirección de Comercio Interior. Esto También. tiene que ver con el trato digno al consumidor, digamos, que es una de las cuestiones que a mí siempre más me interesó. Incluso hemos tenido en algún momento alguna denuncia en la dirección porque, por ejemplo, una casa de ropa tenía un cartel en la vidriera que decía que los talles especiales sufrían un recargo. Claro. O sea, había un trato realmente público e indigno respecto de quién, por algún problema de peso, tenía que pagar más. Claro, una ridiculez y un abuso total. Sí, claro, la un discriminación trato digno también. realmente, cuando uno empieza a verlo, deberían ser muchos más los reclamos que deberían hacerse porque uno no siempre se encuentra con empresas o locales o prestadores de servicios que nos tratan dignamente, digamos, dejarnos 2 horas colgados en el teléfono, no poder comunicarse, tienen que ver con el trato digno, digamos, porque después paralelamente, cuando tienen que ofrecernos un bien, si te tienen que llamar un sábado a las 11 de la mañana o a las 9 de la mañana o un domingo a las 11, cuando uno está con la familia descansando o demás, digamos, no tiene ningún problema. Entonces, el trato digno tiene muchas aristas, tiene mucho para escarbar y para estudiar y para reclamar, y sí, donde cada consumidor se sienta maltratado, tratado no dignamente. En el principio del 2012, un chico, amigo, que utiliza una silla de ruedas porque tiene una discapacidad, y que el taxista no lo quiso subir porque no le entraba la silla de ruedas en el auto, y aparte le iba a rayar la pintura del auto y demás. Claro. Leo, Obviamente hizo el reclamo y obviamente pudimos resolver la cuestión, que ni siquiera era una cuestión. O sea, hay cuestiones de derecho al consumidor, como yo lo digo siempre, que no tienen que ver ni siquiera con una cuestión económica o de reparación de un daño. A veces Claro. algunos van solo a buscar una disculpa de parte del otro. Lo dijimos. Leo, estamos sobre la hora de las noticias. Sobre ese tema podemos continuar hablando, si te parece, en la próxima edición de tu columna. Vamos a recordar que la Dirección de Comercio Interior está en Mitre 930, tercer piso, y que es importante informarse y reclamar. Siempre. Siempre. Bueno, siempre, absolutamente siempre. Te dejamos un abrazo enorme y buen fin de semana. Gracias, chicos. Igualmente, un abrazo grande. Atención al público. La columna del doctor Leonardo Giansone en Viaje de Gracia.